Universidad Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. La evaluación psicológica, módulo 201, alumna María Guadalupe Ugalde Romero, grupo 9240, profesor Xóchitl Teresa Gutiérrez Camacho. Tema, la evaluación psicológica. La evaluación psicológica se produce en distintos contextos aplicados, sosteniendo una serie de actividades de exploración, medida o análisis de comportamientos o fenómenos psicológicos relativos a un sujeto-objeto específico de sujetos, y esto se realiza mediante un proceso de indagación y toma de decisiones. Una evaluación psicológica es un proceso de recogida de información dirigida por un psicólogo especializado por medio de diferentes técnicas y herramientas, tests y entrevistas creadas para este fin. La finalidad por la que se realiza el proceso de evaluación psicológica determina las pruebas y posteriormente un informe. Se considera a la vez una disciplina y un área de práctica profesional dirigida al análisis científico de la conducta humana y de los contextos en que se desarrolla y cuyo objetivo es llegar a su descripción nosológica, comprensión, explicación, predicción y cambio. Antecedentes históricos de la evaluación psicológica. Los antecedentes del psicodiagnóstico y de la evaluación psicológica no existe acuerdo entre los autores respecto a las fases o periodos que permita una clara visión evolutivo-integradora. Esta situación se agrava aún en el caso en que intentemos estudiar épocas anteriores al siglo XIX. Desde una perspectiva racional y en la más remota antigüedad también se dieron antecedentes del psicodiagnóstico, como señala Zunger, 1977. En la Biblia se menciona cómo el Señor encargó de Gedeón la selección de luchadores en la contienda contra madianitas en base a lo que hoy podríamos considerar técnicas situacionales. Así, Du Bois, 1970, ha puesto de relieve que desde el año 2200 a.C. los emperadores de las antiguas dinastías chinas ordenaban realizar exámenes para mostrar sus aptitudes en música, escritura, aritmética, etc., a la hora de seleccionar cargos públicos. La astrología ha sido considerada como el primer antecedente del psicodiagnóstico por diversos autores: Fernández Ballesteros, 1983, Pelachano, 1988, Silva, 1982. En concreto, el horóscopo y las cartas astrales fueron las primeras herramientas con las que se trató de describir a las personas, así como de explicar y predecir su conducta. Conceptos principales. El concepto de evaluación psicológica debe ser comprendido en relación a otros términos afines que en diversos momentos han designado la tarea aplicada del psicólogo evaluador, como son psicodiagnóstico, evaluación, valoración y medición. Medida. Recursos o procedimientos que intentan establecer relaciones entre conceptos abstractos, constructos e indicadores empíricos. Puede utilizarse una estadística extensiva o intensiva, paramétrica o no paramétrica en función de la parcela objeto de conocimiento. Psicodiagnóstico. Recogida de información procedente del procedimiento no experimental. Se asientan originalmente en modelos proyectivos y su procedimiento principal de validación es en relación con un criterio previo. Se apela a juicios globales, no analíticos y no cuantitativos. Evaluación. Recogida sistemática de información y articulación sistemática de un modelo de funcionamiento personal teórico en función de datos recogidos. Incluye tantos procedimientos cuantitativos como cualitativos. Insistencia originaria en estudio de caso individual. Incluirá tanto las actividades de medida, tests, como de psicodiagnóstico, pruebas proyectivas, así como de observaciones de campo y entrevistas. El resultado final es una imagen del funcionamiento del individuo. Valoración. Toma la posición final respecto a una persona, grupo, servicio o programa de actuación o técnica terapéutica. Incluye un juicio pronóstico y un plan de actuación con el fin de mejorar y ordenar el estado actual de hechos. Posee
indudables elementos éticos, se refiere tanto a aspectos positivos como negativos, y en su uso bibliográfico siempre utiliza procedimientos cuantitativos o modelos susceptibles de cuantificación. Podría y debería incluirse en la parte final de todo informe psicológico, al margen del tipo de información y de su modo de recogerla. Objetivos de la evaluación psicológica. Clasificación. Ligada al ámbito clínico, la evaluación psicológica presentaba en sus inicios una meta exclusiva, la de clasificación, la asignación de un sujeto a una categoría del sistema clasificatorio psiquiátrico, psicótico, neurótico. Orientación o consejo psicológico. Es aquella meta de evaluación por la cual el estudio psicológico de un sujeto, un individuo, una pareja, un grupo o institución se realiza con el fin de dispensarle ayuda en orden a tomar decisiones o a establecer planes de acción referidos a su futuro. El proceso suele coincidir con una orientación o consejo en relación al motivo de consulta planeado. Selección. La evaluación puede tener por objetivo la selección cuando informes recogidos sobre el sujeto o grupo de sujetos están dirigidos a escoger a las personas más aptas en el desempeño de determinada acción. La evaluación con fines de selección se opera en el campo empresarial, selección de sujetos para determinados puestos de trabajo, como en la investigación, selección de sujetos para un estudio experimental. Por otra parte, dicho proceso requiere la determinación del perfil de puesto, la selección del modelo de selección adecuado y de los instrumentos mediante los que vamos a evaluar las diferencias individuales de los candidatos. Tratamiento, cambio del comportamiento. En este caso, se requiere la evaluación de un sujeto, individuo, pareja, grupo, organización, con la finalidad de intervenir para producir cambios en sus conductas. Ejemplo de este tipo de objetivo. Un escolar es evaluado con el fin de conocer qué tipo de intervención debe hacerse para incrementar su rendimiento escolar. Proceso terapéutico, dinámica continua de evaluación conductual. La evaluación es vista como un proceso continuo de la terapia, en el que interactúan de modo permanente. La evaluación propiamente dicha con el tratamiento y rige con la premisa de nunca evaluar sin tratar, ni nunca tratar sin evaluar. Este proceso puede ser descrito en 4 fases que incluyen: una evaluación diagnóstica, una evaluación encaminada a la selección de las estrategias de tratamiento, una evaluación de los resultados de la terapia y finalmente una evaluación pronóstica. Fases de la evaluación. 1. Delimitación del problema. Esta fase implica una serie de decisiones por parte del evaluador. A. Decidir si se trata de un problema que cae dentro de su competencia o no. B. Determinar el peso relativo que el evaluador debe dar a las primeras informaciones que obtiene en un caso concreto. Y C. Especificar los problemas en términos operativos, determinando los tipos principales de sus problemas y promoviendo la elección de la adecuada estrategia de evaluación, el método y los procedimientos más adecuados, así como los cuales son las más informaciones que deben recogerse. 2. Recogida de información. Con esta finalidad se utilizan procedimientos y pruebas que deben de cumplir 4 requisitos. A. Respetar a las personas evaluadas, debiendo de pedir su consentimiento para la realización de grabación de video o audio. B. Los procedimientos de recogida de información no deberán mostrar a la persona evaluada ni someterla a presión física ni psicológica. C. Los procedimientos de recogida de información no deberán interferir o interferirán al mínimo con el proceso comportamental. D. La selección de la información y la instrumentación se realizará en función a su bondad relativa a los objetivos perseguidos. Si se utilizan instrumentos psicométricos, deberán tenerse en cuenta que su finalidad y validez sea adecuada al estudio que se realiza. En cuanto a los contenidos a recoger, plantea el uso de estrategias generales, selección de entrevista, tesis y técnicas psicológicas adecuadas, así como la observación directa preferentemente mecanizada, y estrategias específicas, subevaluaciones que pueden surgir dentro del proceso general de evaluación, como al estudiar el problema se detectan otros que requieren ser objeto de estudio. 3. Integración, sistematización de la información.
En esta fase se responde a las preguntas que se plantearon en la primera delimitación del problema y que fueron el motivo de la evaluación. Después de recoger la información, debe integrarse y plasmarse en un informe. A. Este debe de describir un modelo de funcionamiento, bien sea individual, colectivo o institucional. B. Tendrá en cuenta a quién va dirigido. C. No se derivarán de él consecuencias negativas para la persona evaluada. D. Debe ser fundamentalmente descriptivo, ofreciendo los datos de modo ordenado y referidos a los objetivos previamente explicados, debiendo restringirse al máximo la interpretación inferencial. Además, deben incluirse recomendaciones o planes de intervención lo más claros y eficaces posibles. Modelo cognitivo-conductual. Caso: síntomas de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios, prevalencia y factores relacionados. Delimitación del problema. Estimar la asociación entre síntomas depresivos y ansiosos con factores sociodemográficos, académicos, conductuales y familiares entre estudiantes universitarios. La prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos fue del 76.2% y 74.4% respectivamente. Los factores asociados con síntomas ansiosos fueron dificultades económicas, problemas familiares y consumos de alcohol. Los relacionados con síntomas depresivos fueron problemas familiares, dificultades económicas, ansiedad, antecedentes familiares de ansiedad o depresión. Recogida de información. 973 estudiantes universitarios seleccionados a través de un muestreo probabilístico. Se utilizó un instrumento anónimo de autorreporte que incluyó variables sociodemográficas, sexo, edad, estrato socioeconómico, el cuestionario de cribado de ansiedad y depresión, cuestionario de Goldberg, el APGAR familiar para determinar la función familiar y otras preguntas que indagaban por factores asociados. Los datos fueron analizados a partir de frecuencias y proporciones, razones de disparabilidad y agresión logística nominal. Integración, sistematización de la información. Estimar la asociación entre síntomas depresivos y ansiosos con factores sociodemográficos. La sintomatología de ansiedad y depresión fue alta en los universitarios, siendo las dificultades económicas y los problemas familiares los factores que más intervenieron en su aparición. Recomendaciones. Por lo tanto, se recomienda que sean necesarias las intervenciones que modifiquen estos comportamientos en beneficio de la calidad de vida de estos jóvenes. Conclusiones. La evaluación psicológica es un proceso que a partir de un modelo o enfoque teórico intenta comprender un fenómeno concreto, sea real o simbólico en sus aspectos manifiestos o latentes. Tiene por objetivos categorizar, comparar, analizar y constatar tantos datos de tipo cualitativo como cuantitativo, obteniendo mediante la aplicación de técnicas diversas, entrevistas, observaciones, cuestionarios, dibujos, narraciones, tests, a fin de comprenderlos, explicarlos y, de ser necesario, modificarlos. El psicodiagnóstico plantea como objetivo la estructura psíquica y sus manifestaciones conductuales, así como las alteraciones psicopatológicas de dicha estructura. Emplea como metodología el análisis de síntesis de los fenómenos vinculares según pautas definidas, posee criterios de verificación, se apoya en el modelo de la sobredeterminación causal para explicar los fenómenos psíquicos, normales y patológicos, y ha desarrollado técnicas para evaluar las características conductual vehicular. Voz de María Guadalupe Ugalde Romero. Música de fondo, Radio Shack,